Bienvenido a esta nueva cápsula en donde seguimos viendo la función lineal, pero en esta cápsula veremos cómo construir una función lineal de acuerdo a distintos contextos o con distintos valores, ¿cierto? O situaciones que podamos enfrentarnos. Para ello te recuerdo que lo ideal es que hayas revisado la cápsula número 1 donde vimos el concepto de función lineal. Entonces, la pregunta que nosotros buscamos resolver es ¿cómo construir una función lineal? Para ello existen variadas formas de poder construir una función lineal. Nosotros vamos a revisar las dos más importantes, ¿ya? En donde en ambos casos, ¿cierto? Es necesario manejar la ecuación de la recta. Y esta ecuación de la recta es la siguiente. La ecuación de la recta dice que vamos a tener un i menos un i1 igual a la pendiente por x menos x1. Ahora la pregunta es, ¿quién es la pendiente? Esta m, ¿cierto? La pendiente de aquí va a ser igual a m igual a i2 menos i1 dividido en x2 menos x1. Ya. De esta manera es posible determinar cualquier tipo, ¿cierto? de función. Ahora, esta es de la forma resumida, ¿cierto? Forma resumida. Si le queremos tener esta ecuación de la recta, ¿cierto? De forma extendida, lo que tenemos que hacer es tomar esto mismo, ¿cierto? Y reescribirlo de la siguiente manera. Vamos a tener la pendiente x2 menos x1 por x menos x1. Ahora, ¿quiénes son estos números? Lo que a nosotros nos interesa encontrar son estos valores, x, y x. Y los valores que están acá, ¿cierto? Estos de aquí, son valores que nosotros ya conocemos. Estas no son incógnitas. Las incógnitas son lo que está en morado, ¿vale? Entonces vamos a ver el primer caso, que para poder construir una función lineal necesariamente debemos tener dos puntos. Por ejemplo, si tuviéramos el punto 1 igual a 0,2 y un punto 2 que fuera igual a menos 1,3, ¿cierto? Lo que necesitaríamos sería la ecuación de la recta, que la vamos a volver a anotar aquí. Tenemos i menos i1 igual a, voy a anotar la forma extendida, ¿cierto? Entonces voy a tener i2, i1 menos x2 menos x1 de x menos x1. Ahora, la pregunta, ¿quién es i1, x1, i2 y x2? La respuesta está acá y es simple. Como este es el punto 1, entonces este va a ser el x1 y el y1. Y como este es el punto 2, vamos a decirle que este es el x2 y el y2. Y lo único que tenemos que hacer aquí es reemplazar lo que hemos venido haciendo en las últimas semanas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Nos va a quedar igual a i menos el i1, pero el i1 es 2, igual a i2, pero i2 es 3, ¿cierto? Menos el i1, que es 2, esto dividido en x2, que es menos 1, menos el x1, que es 0. Esto multiplicado, ¿cierto? Por x menos el x1, que era 0. Entonces, lo que tenemos aquí es solamente una expresión algebraica que tenemos que ordenarla de tal manera que tengamos la forma de una función lineal. ¿Y cuál era esa forma? La forma era f de x igual a m por x más un coeficiente b. Entonces, vamos a comenzar desarrollando aquí. Vamos a tener que i menos 2 va a ser igual a 3 menos 2, que es 1, dividido en menos 1, de x menos 0, que sigue siendo x, ¿cierto? Si yo le resto 0, va a seguir siendo igual. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Entonces vamos a tener, voy a continuar aquí al ladito, voy a marcar acá. Vamos a tener
que y menos 2 va a ser igual a 1 dividido en menos 1, va a ser menos 1 por x, que es lo mismo que anotarlo así, ¿cierto? De esta manera lo único que nos queda es despejar la y, ¿cierto? Recuerda que lo que tenemos aquí, f de x, es lo mismo que decir y, entonces significa que tenemos que despejar la y. Así vamos a tener que la función lineal que representa o que pasa por esos dos puntos va a ser menos x más 2. ¿Ya? Esa sería la función lineal que representa a esos dos puntos. ¿Ya? Si quieres comprobarlo, puedes revisarlo en una página de internet, ¿cierto? Nosotros estamos utilizando GeoGebra, que es un software online libre que se puede buscar en el buscador de Google. Ya ahí se puede ingresar esta misma función y vas a poder ver la gráfica en el plano cartesiano. En resumen, de esta manera podemos construir, ¿cierto? Teniendo dos puntos o dos pares ordenados. Aquí le vamos a poner pares ordenados. El segundo caso que tenemos es cuando tenemos un punto y la pendiente. Es decir, si nos pidieran construir una función que tiene pendiente 3, ¿cierto? Y que pasa por el punto, vamos a poner aquí, pasa por el punto 1,5, lo que vamos a tener va a ser lo siguiente. Vamos a tener nuestra ecuación de la recta, ¿cierto? Que eso no cambia. Va a ser igual. La voy a anotar extendida porque fue la que recién utilizamos para que no se confundan. X menos X1. Y recordemos que al inicio de esta cápsula yo les dije que todo lo que estaba aquí adelante de ese producto, ¿cierto? Era la pendiente, ¿cierto? Entonces, vamos a anotarla de forma resumida. Vamos a decir que m por x menos x1. Entonces, fíjense lo que tenemos aquí. Tenemos la pendiente, ¿cierto? Tenemos ese valor. Y además tenemos un punto. Y ese punto, como ya lo hemos dicho, un par ordenado se compone de un x y un y. Entonces, ¿cuál de las dos y? ¿Es el y o el y1? En este caso, como es un valor conocido, recuerden que vamos a trabajar con los variables que tienen el subnúmero, ¿cierto? El x1 e el y1. Es decir, esto va a ser x1 e y1. Entonces lo único que tenemos que hacer en este caso es reemplazar. Y vamos a reemplazar acá abajito. Vamos a tener y menos y1, pero y1 es 5, ¿cierto? Igual a la pendiente, pero la pendiente dijimos que era 3, ¿cierto? Eso dice el problema, o la situación, el contexto, multiplicado por x, que es el valor que estamos buscando, ¿cierto? En términos de y en términos de x, menos la variable x sub 1, ¿cierto? Que es, en este caso, igual a 1. Así vamos a tener exactamente lo mismo que en el caso anterior, esta expresión que tenemos aquí, debemos llevarla a la forma general de esta función lineal, que recordemos que es f de x igual a m por x más b. Entonces lo que tenemos que hacer es desarrollar algebraicamente esta expresión. ¿Y lo que vamos a tener? Vamos a tener y menos 5 igual a 3 por x, 3x, y 3 por menos 1, menos 3. Entonces recordemos que este f de x es igual a y la gracia de esto es que y quede solita. Por lo tanto, vamos a hacer de que este menos 5 salga del lado izquierdo, de esa manera la vamos a sumar, y vamos a tener que y es igual a 3x menos 3 más 5. Por lo tanto, la función y va a ser igual a 3x más 2, o cierto, la podemos escribir como f de x igual a 3x más 2. En ambos casos, la expresión es correcta. Perfecto. Y esta función es la función que representa
la condición de que su pendiente, ¿cierto? O su inclinación, ¿cierto? En este caso es positiva, por lo tanto es creciente, va hacia arriba, es de 3 y que además pasa por el punto 1,5. ¿Ya? Entonces, estos son los dos casos de cómo construir la función lineal de esta cápsula. Recuerda ver la siguiente cápsula en donde vamos a revisar cómo graficar esta función lineal. En ese caso solamente vamos a ver dos casos, ¿ya? Para que lo tengas presente. Hasta la próxima cápsula.